Bienvenidos nuevamente a este curso de Electrodinámica 1. Este es el capítulo 3, secciones 1 y 2, ley de Coulomb y ley de Gauss. Electrostática significa o viene, ¿no?, cuando las cargas son estáticas. Es decir, si las cargas eléctricas no varían, no se mueven, ¿sí?, con respecto del sistema de referencia, esta densidad de carga no depende del tiempo. Y, ¿no es cierto?, vamos a tener que esta ecuación se simplifica a esta ecuación donde los campos eléctricos no van a depender del tiempo. Ahora, si las cargas no se mueven y los campos eléctricos tampoco varían en el tiempo, quiere decir que el campo magnético es nulo. Entonces, las ecuaciones se simplifican a estas dos, en la cual la divergencia del campo eléctrico se relaciona con la carga y el rotacional del campo eléctrico es nulo. Es decir, los campos eléctricos y magnéticos se desacoplan y el campo eléctrico solamente depende de la carga y de nada más. Ahora, una cualidad importante que nosotros vemos aquí es que tenemos una fuente del campo eléctrico divergente, pero no tenemos ninguna fuente del campo eléctrico solenoidal. Es decir, el campo eléctrico es únicamente un campo eléctrico divergente. Ahora, según el teorema de Helmholtz, para definir un campo vectorial, yo necesito conocer dos fuentes, el rotacional y la divergencia. Como el rotacional del campo eléctrico es nulo, simplemente me queda el campo eléctrico divergente y el campo eléctrico puede definirse así. Si calculo el gradiente de esta integral con respecto de la variable R, que es la variable con respecto de la cual depende el campo eléctrico, puedo llegar a esta ecuación, que es la que se conoce como la ley de Coulomb, que se demostró experimentalmente, ¿no? Entonces, a partir de las ecuaciones de Maxwell, inmediatamente llegamos a la ecuación de la ley de Coulomb, que establece que el campo eléctrico en un punto R no es nada más, ¿no?, que la superposición de cada uno de las cargas de los campos generados por cada carga, donde la superposición está en esta suma, ¿no?, en esta sumatoria. ¿Sí? Es para una distribución continua de cargas, ¿no? Entonces, esta ecuación también puede ser escrita a partir de la ley de Coulomb para el potencial eléctrico. Sí, donde el potencial eléctrico se lo define de acuerdo a esta ecuación. ¿Ya? Y el campo eléctrico resulta ser igual a menos el gradiente del potencial eléctrico, ¿no? Entonces, esta es una relación local. Entonces, la intensidad del campo eléctrico depende de la variación del potencial eléctrico. Algo importante que nosotros notamos aquí es cuando analizamos esta ecuación para una carga puntual, reemplazando, ¿no?, la densidad de carga por una carga puntual ubicada en la posición R' nos da esta ecuación. Esta ecuación establece las siguientes cualidades, ¿sí? El campo eléctrico primeramente va a ser radial, es decir, va a ser radial desde la carga, ¿no? Aquí viene la dirección radial, ¿ya?, en el R menos R', que correspondería a este vector. Entonces, el campo eléctrico va a ser radial desde la carga. La otra cualidad es que el campo eléctrico, si simplifico estas dos, puedo darme cuenta, ¿no?, que decrece con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿sí?, de la distancia desde la carga. Otra cualidad es que este campo eléctrico se extiende a todo el espacio y, de hecho, en el infinito el campo eléctrico es nulo. Es decir, si las cargas se encuentran en una región finita del espacio, ¿sí?, que no lleguen hasta el infinito, el campo eléctrico es cero en el infinito. Y esa es una de las cualidades importantes que se necesita para aplicar esta ecuación, porque esta ecuación es válida solamente cuando el campo aquí en el infinito tiende a cero, que es justo la cualidad que cumple el campo eléctrico si estas cargas están localizadas en el espacio y no se extienden hasta el infinito. Entonces el campo eléctrico se extiende a todo el espacio y en el infinito tiende a cero. Por último,
según vemos aquí, ¿no es cierto? El campo eléctrico cumple con la superposición de campos, es decir, con la linealidad. Entonces los campos eléctricos se superponen en el mismo punto, ¿no? Es decir, en el punto R. Sí, entonces los campos eléctricos de las diferentes cargas R' se superponen en el mismo punto R y se suman, ¿no? Se suman vectorialmente. Por otro lado, vemos que el potencial eléctrico decrece con el inverso de la distancia. Sí, esta carga entonces genera un campo escalar que decrece con el inverso de la distancia. Igualmente se extiende a todo el espacio y también, ¿no es cierto?, cumple con el mismo principio de superposición del campo escalar en este caso. Por último, como el campo eléctrico depende del gradiente del potencial eléctrico, el campo eléctrico siempre va de el mayor potencial al menor potencial, ¿no? Por el signo menos, ¿ya? Por otro lado, el campo eléctrico vamos a ver que es ortogonal a superficies equipotenciales. A partir de la ecuación que tenemos aquí, si es que nosotros conocemos la densidad de carga, el campo eléctrico está completamente determinado, es decir, que el problema está completamente resuelto y simplemente se limita a la solución matemática de esta integral. Ahora, la ley de Gauss no es nada más que la representación integral de esta ecuación de Maxwell, en la cual establece, ¿no?, que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por dicha superficie por una constante. Es decir, el campo eléctrico depende directamente de la carga encerrada. Esta ecuación es válida en cualquier caso. Sin embargo, solamente sirve para calcular el valor del campo eléctrico cuando tenemos simetría. Por ejemplo, ¿no?, supongamos que tenemos una densidad de carga cuyo valor dependa nada más de la distancia desde este centro de la esfera. Entonces, de este problema se dice que tiene simetría esférica. Es decir, ¿no es cierto?, si cojo un punto aquí o si cojo un eje, cualquier eje que pase por el centro y le giro a este sistema, la densidad de carga va a ser invariante. Entonces eso se llama simetría esférica. Es decir, ¿no?, sobre toda esta superficie veo exactamente la misma densidad de carga que es esta. Yo no puedo notar ninguna diferencia en la densidad de carga si me ubico en cualquier superficie esférica. ¿Eso qué quiere decir? Como el campo es divergente y esto tiene simetría esférica, el campo eléctrico también debe mantener la misma simetría de la carga, es decir, va a tener simetría esférica. Por lo tanto, el campo eléctrico va a tener dirección radial y va a tener la misma intensidad sobre cualquier punto de la superficie de la esfera. Ahora, si establezco esto de forma matemática, quiere decir, ¿no es cierto?, que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a esto, donde el campo eléctrico lo estoy integrando en la superficie de la esfera. Ahora, como el campo eléctrico tiene simetría esférica, este campo eléctrico sobre la superficie de la esfera tiene el mismo valor y puedo sacarle fuera de la integral. Y al aplicar a esta ecuación de aquí, me queda, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico simplemente depende de la carga encerrada por dividida por la superficie de Gauss que elegí, en este caso la superficie de la esfera. Entonces, si aprovecho la simetría del ejercicio, yo puedo calcular la intensidad del campo eléctrico utilizando ley de Gauss. El problema es que a pesar de que esta ecuación se cumple siempre, no todo problema tiene simetría. Por lo tanto, esta ecuación no puedo aplicar para sistemas que no son simétricos. Por ejemplo, ¿no?, si tengo una carga que tenga una densidad de carga, más bien dicho, si tengo un volumen esférico, pero que la densidad de carga no solamente dependa del radio, sino que dependa de algún ángulo. Entonces se rompe la simetría esférica y esta ecuación deja de ser válida para ese sistema. Entonces, a pesar de que la ley de Gauss es universal, sí solamente sirve para calcular el campo eléctrico cuando tenemos simetría, ¿no?, cuando la densidad de carga tiene simetría. Ahora, el potencial eléctrico, a partir de la ley de Gauss, podemos ver que tiene la misma simetría de la densidad de carga. Igual esto podemos verlo a partir de la ley de Coulomb. Entonces, la carga eléctrica es la que define la simetría. Y, por ejemplo, aquí se van a
a formar superficies equipotenciales que van a ser esferas. ¿Sí? Ahora, el campo eléctrico y el potencial eléctrico mantienen esa simetría. Algo importante que se debe notar aquí es que el campo eléctrico depende del gradiente del potencial eléctrico. Es decir, si al potencial eléctrico le sumo una cantidad constante, el valor del campo eléctrico sigue siendo el mismo, porque el gradiente de una constante es cero. Eso quiere decir que el potencial eléctrico está indeterminado por un valor constante. ¿Sí? Luego, la intensidad del campo eléctrico no depende del valor del potencial eléctrico, sino que depende de la variación del potencial eléctrico. Por eso es que yo puedo sumar una constante y el campo eléctrico va a ser el mismo. Entonces el campo eléctrico depende no de la intensidad del potencial eléctrico, sino de su variación espacial. ¿Sí? Y por último, ¿no es cierto? Vamos a ver que si tengo superficies equipotenciales, el campo eléctrico es ortogonal a dichas superficies y va del mayor potencial al menor potencial. Muchas gracias por su atención.